Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a Detrás del Mapa. Soy Mías Hernández Moncourt. Yo soy Daniel Pérez Torres. Y nos alegra acompañarle a este episodio, en este espacio donde estaremos dialogando sobre los fenómenos que cada vez cobran más relevancia en Puerto Rico y en muchas partes del mundo: las olas de calor. En Puerto Rico siempre hemos vivido con calor, pero en los últimos años las temperaturas extremas y las olas de calor se han vuelto más frecuentes. Sin embargo, hablar del calor no es solo hablar del clima. Así que desde la geografía, investigadores e investigadoras nos invitan a mirar este fenómeno desde otras perspectivas. Las ciudades no solo experimentan el clima, sino que también lo transforman. Es decir, que la forma en que planificamos, urbanizamos y ocupamos el territorio influye en cómo vivimos el calor. Así que esta idea nos lleva a la pregunta que guiará toda nuestra conversación en el día de hoy, que es: ¿las olas de calor es únicamente un fenómeno climático o también es el resultado de cómo hemos construido nuestras ciudades y territorios? Así que para conversar sobre este tema tenemos a nuestro compañero Sebastián Díaz, con quien analizaremos el tema de las olas de calor desde una mirada geográfica y crítica, para comprender qué nos releva el calor sobre la forma en que habitamos y transformamos nuestro territorio. Así que Sebastián, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Si quieres empezar hablándonos de ti. Pues mira, mi nombre es Sebastián Díaz, como ya mencionaste, soy planificador ambiental con énfasis en ambiente y comunidad. Además soy agricultor agroecológico en un proyecto llamado Finca El Vapor en San Lorenzo, Puerto Rico, y actualmente funjo como co-coordinador del programa del Servicio Forestal Comunitario, que es una colaboración entre La Maraña, el municipio autónomo de Caguas y la organización comunitaria UAP. Seba, la primera pregunta es: ¿qué es una ola de calor y cuál es la diferencia con el efecto islas de calor? Pues mira, una ola de calor es simplemente un periodo de varios días con alta temperatura y humedad, ¿verdad? La ola de calor, o un día caluroso, ¿verdad?, cuando se emiten los avisos de calor, es cuando el índice de calor sobrepasa los 105 grados Fahrenheit. Y me refiero a índice de calor, ¿verdad?, que es distinto a lo que es la temperatura como tal, ¿verdad? Eso es la sensación térmica. Cuando hablamos de sensación térmica es tanto la temperatura como la humedad. Esto hace que aumente, ¿verdad?, esa sensación de calor en el cuerpo. Por eso puede haber una temperatura de 95 Fahrenheit, pero la sensación son de 102 grados, ¿verdad? Así que esa diferencia. Así que se emiten avisos de calor cuando el índice de calor sobrepasa los 105 grados y está en esa temperatura por al menos 2 horas. Así que ¿a qué me refiero con eso? Que cuando tenemos varios días continuos con ese índice de calor sobre los 105 grados, entonces es que se emite un aviso de calor. Un aviso de calor extremo, y se establece una ola de calor, ¿verdad? Un periodo de varios días con un calor en aumento. Así que la diferencia de lo que es una ola de calor a una isla de calor viene siendo en que la isla de calor es un microclima que se crea en un área urbana o en una ciudad, ¿verdad? En un área en un casco urbano, en un espacio donde haya mucho cemento, donde haya mucho asfalto. Así que la isla de calor viene a ser ese microclima que se crea por la integración de tantos materiales de construcción, emisiones de contaminantes en el ambiente, la deforestación, los aire acondicionados. Todo eso genera una energía, ¿verdad?, y acumula un calor en estos materiales, acumulan un cierto grado de calor que hace que aumente la temperatura. Tanto así que la diferencia entre un área urbana y un área rural puede ser de 10 a 20 grados de diferencia, ¿verdad?, a la misma hora del día. Así que eso crea ese microclima en un espacio urbano, que es lo que viene a causar lo que es la isla de calor. Para efecto de que tener un concepto visual del efecto isla de calor,
vamos a ver en pantalla un mapa que es realizado por una organización que se llama Desarrollo Regenerativo de Comunidades Caribeñas. Ellos hicieron una campaña comunitaria de rastreo de calor y en pantalla vamos a estar viendo un mapa que tiene 3 partes del día, en la mañana, en la tarde y en la noche. Y en ese mapa se ejemplifica, cuando vemos el mapa de por la mañana, vemos ya obviamente el calor que también tiene que ver con el calor acumulado del día anterior. En el centro vemos la medición del mediodía y en la tarde, que es la medición que ejemplifica mejor lo que estamos viendo, podemos ver que en toda la zona sur del mapa, que es el área que ejemplifica este mapa, está sumamente caliente. Eso es lo que en un mapa veríamos como una isla de calor. Quiere decir que entonces esto es un efecto que se contrapone a lo rural. O sea, que necesitamos la variante urbana para poder entonces tomar esta medida, lo que quiere decir que la ciudad es entonces más caliente, pero no es por una razón específica de la temperatura, sino por los materiales, el asfalto sobre todo, en un país que tenemos tantos kilómetros de carretera, estacionamientos, por ejemplo, pues también son materiales que tienen muy poca reflectividad, absorben mucho el calor, el hormigón también, las casas que están hechas de cemento, absorben mucho el calor, entonces durante toda la noche esos materiales siguen emitiendo ese calor que retuvieron durante el día, y eso usted lo comprueba en una casa de Puerto Nuevo, por ejemplo. Tú tocas la pared a las 9, 10 de la noche y esa pared todavía está caliente. Pues son todos estos materiales emitiendo ese calor. Sí, que viene siendo un fenómeno que no es natural, ¿verdad? A diferencia de un día caluroso, ¿verdad? Los días calurosos pues son normales. Obviamente estamos viendo unos efectos del cambio climático donde vemos días mucho más calurosos a partir de las emisiones de carbono en la atmósfera, ¿verdad? Que hace que aumente todo esto relacionado al calor. Pero las islas de calor en sí vienen a ser un fenómeno que es causado simplemente por la mano humana, ¿verdad? Las carreteras que pueden ser 4 a 15 grados más calientes que en un área rural, el cemento puede ser de 9 a 18 grados más caliente, y una cosa peculiar que mencionan de aquí de Puerto Rico es que aquí hay una oda al automóvil, ¿verdad? Una oda al automóvil y al carretero, ¿verdad? No se enfatiza el transporte público, así que aquí lo que se enfatiza es seguir construyendo carreteras y la venta de carros, tanto así que es un índice económico, ¿verdad? De nuestro país, cuántos carros se venden. Claro, y en ese sentido que mencionas, también debemos mencionar que es difícil promover otro tipo de transporte sostenible, bicicletas, caminatas, el mismo transporte público, cuando las temperaturas son tan altas. Entonces, pues en ese sentido, eso es un efecto del efecto de isla de calor, que dificulta la promoción de otro tipo de movilidad, porque la alta temperatura es constante. Entonces, pues caminar, además de todos los problemas que enfrentamos en este país sobre el poco acceso al caminar, pero también otros tipos, la bicicleta por ejemplo, pues con una sensación de calor de 109 grados, no hay sombras tampoco, que podemos entrar un poco más adelante en la reforestación como una de las estrategias de mitigación de este efecto. Pues es muy complicado promover otro tipo de transporte, pero entonces el automóvil, con todas sus emisiones de gases y todo lo que implica el sistema vial, carretera, por tanto asfalto, pues entonces es una encrucijada que no tiene salida, porque una cosa perpetúa la ola de calor, la isla de calor, pero a la misma vez la condiciona y la promueve. Entonces pues es muy complicado optar por otro medio de movilidad que no sea el automóvil, cuando todo el sistema gira alrededor del automóvil, como tú bien decías, pero también imposibilita otros tipos de movilidad. Sí,
¿Verdad? Siguiendo un poco ese tema, un dato bien curioso es que en Puerto Rico existen 26.860 kilómetros de carretera, que son 26.000 kilómetros que están absorbiendo puro calor, ¿verdad? Y esto representa, si uno pone esos 26.000 kilómetros en línea recta, representa el ida y vuelta a Madagascar, ¿verdad? La isla de Madagascar, si uno pone eso en perspectiva. Y por otro lado, los carros son 3.3 millones de carros que existen en Puerto Rico. ¿Y cuánto es la población de Puerto Rico? ¿Verdad? Rozando los 3 millones y en descenso, pues hay más carros que personas. Así que es un factor, uno de los factores, yo entiendo que más importante en Puerto Rico, que propician el aumento de las islas de calor. Yo quisiera coger la línea que mencionaste ahorita de que las islas de calor urbana no son naturales. Y esto es un término, ¿verdad?, bastante importante que me gustaría resaltar porque pensamos que podría ser natural, pero, ¿verdad?, cuando nos adentramos a la conversación observamos que las islas de calor, pues como bien dijiste, genera un clima urbano que es como una construcción social. Así que a raíz de esto podemos pensar muchas cosas, como por ejemplo, estaban hablando de la transportación. Sabemos que el poco acceso a transporte colectivo que tenemos actualmente no está distribuido equitativamente, es decir, que se concentra en la capital, que es San Juan, y dentro de la capital, que está dentro de un nicho que es de una clase social que nos baja. A raíz de esto, esto quiere decir que pues, las condiciones térmicas también pudieran variar dependiendo del área geográfica en que nos encontremos. Es decir, que el calor tal vez se sienta más intenso en una área que no tiene parques, que no tiene la laguna del condado al lado, etc. Por lo tanto, pues esta distribución geográfica de las islas de calor o de calor extremo, yo uniría las dos, puede representar una desigualdad. Así que, pues, a raíz de esto, ¿qué relación existe entre el calor extremo y las desigualdades en nuestro territorio? Completamente, ¿verdad? Es más bien que sabido de que los efectos del cambio climático, quienes los viven de primera mano o las primeras personas que lo sufren, son las comunidades más empobrecidas, ¿verdad? Según su posicionamiento geográfico en el mundo, donde se está sufriendo actualmente, esos efectos han sido en las comunidades más empobrecidas que no han sido los causantes, ¿verdad? O los emisores de esos contaminantes que nos han llevado a estos aumentos de temperatura. Y en el caso de las islas de calor se puede ver de esa manera también. Tenemos comunidades sediadas por edificios altos, ¿verdad? Crean barreras de aire que no deja pasar tanto, ¿verdad?, ese aire fresco ni deja que fluya el aire, así que eso aumenta el calor. Comunidades donde los sistemas básicos como energía solar y agua, pues hay unas interrupciones constantes que son algunas de esas acciones que pueden mitigar o que se utilizan para mitigar un poco el calor. Pues si también le quitas esa posibilidad de no tener ese acceso a energía o agua constantemente, pues también no hay posibilidad de cómo adaptarse a ese calor. Así que hay distintas formas de verlo desde la desigualdad, como el aspecto económico también, ¿verdad? El aumento, volvemos al aumento de luz, ¿verdad? Tengo mucho calor, pues quiero prender aire acondicionado, pero me está aumentando la luz, así que pues tengo que sacar más de mi bolsillo, o tengo que comprar un aire para enfrentar el calor en mi casa, pero no tengo el dinero, entonces ¿qué hago? Siendo el aire acondicionado también un problema, y se forma un ciclo, ¿verdad? Exacto. Tengo calor, prendo el aire acondicionado, pero genero más calor. Y entonces eso pasa en cada casa, ¿verdad? Exacto. Y en cada empresa, edificio, así que se sigue aumentando ese calor. Los contaminantes, las fábricas, comunidades o zonas de sacrificio que viven cerca de áreas de extracción de recursos, de generación de energía, como lo es las comunidades en Salinas y en Guayama, ¿verdad? Que esto es una zona completamente en sacrificio, donde tenemos termoeléctrica, donde estuvo la central de Aguirre, donde se encuentra la AES quemando carbón, ¿verdad? Y ahora tenemos las fincas solares
mares de placas solares que también están emitiendo mucho calor, y todo esto alrededor de unas comunidades sumamente empobrecidas y negras, ¿verdad? Que obviamente la sensación térmica allí no es la misma que tenemos aquí ahora mismo en el aire acondicionado en Río Piedras. Así que sí, hay unos efectos bien contundentes en que las comunidades pobres y empobrecidas sufren más directamente los efectos del calor que otros. Y también en esa línea no solo los efectos, sino que también sufren la falta de mitigación de los mismos. Exacto. Que sería entonces la otra cara de esa misma problemática, porque más adelante podemos hablar de la mitigación de esto, pero no vemos una política pública desarrollada en base a mitigar estos efectos, y sobre todo en estas comunidades más afectadas. Más adelante vamos a hablar de una iniciativa en la que tú participas, pero por ejemplo si hablamos de techos verdes, pues podemos mencionar pues, el Cuartel Vallajá, por ejemplo, que es una iniciativa del tema, pero es de esa área. El Conservatorio de Música, por ejemplo, que también tiene una zona verde, pero también es una cuestión más relacionada al ocio y a la estética. Podemos hablar incluso del Parque de Ciudadela, que es una zona verde dentro de una zona altamente poblada, pero todos sabemos de dónde nace y la comunidad que fue desplazada. Entonces, pues tanto el efecto como la falta de mitigación la siguen sufriendo las mismas comunidades. Sí, y eso de que los parques aceras, sombras, que sembraron un arbolito en la acera para poder caminar tranquilamente, aumenta el precio de la vivienda. Así que se siguen como que añadiendo factores de que, pues sí, vamos a construir un parque verdecito al lado de esta comunidad, pero meses después o años después vemos que el precio de la vivienda en ese sector aumentó. Por lo tanto, siguen segregando a las personas de esa área para que pues, no tengan un acceso a espacios verdes de forma equitativa, y se sigue replicando el hecho de que el derecho a la ciudad no es equitativa por igual. Así que yo pienso que esto nos lleva a dialogar sobre lo que estamos mencionando de la mitigación, pero antes de eso creo que podemos resaltar el hecho de que en Puerto Rico no existe actualmente un protocolo de qué vamos a hacer si me da un choque de calor, a dónde voy, cómo lo puedo identificar, qué es lo que yo siento cuando me da un choque como este, qué hago, a quién llamo, más allá de obviamente emergencia, pero ellos van a saber qué es esto, cómo me van a tratar, así que podemos hablar de eso. Sí, eso es algo bien curioso, ¿verdad? Se están haciendo investigaciones actualmente de parte del recinto de ciencias médicas, ¿verdad? De salud pública, de la parte ambiental, donde se están generando distintas investigaciones sobre cómo se está tratando el calor en Puerto Rico, ¿verdad? Esas fallas que hay tanto en la política pública como en el manejo de los datos o de los casos, cómo se relacionan las muertes con los periodos largos de calor, ¿verdad? De las olas de calor, porque sí hay unas relaciones, pero que no se están clasificando como que son a causa del calor, ¿verdad? Por ejemplo, la semana pasada salió una noticia, ¿verdad? Donde ha habido un aumento de las visitas por golpes de calor a los hospitales, con un número de 742 visitas en lo que va de año, y siendo la semana pasada la de mayor cantidad de incidencias, con 20 casos reportados. Y esto, pues, con síntomas como sed, calor, debilidad, náusea, irritabilidad, dolor de cabeza, mareo, convulsión, pérdida de conocimiento, piel caliente, entre otros, que son síntomas que pueden ser por cualquier otra cosa, claro, y se pueden hacer falsos diagnósticos, ¿verdad? A base de esos síntomas. Y si ya tú tienes alguna condición cronológica, ¿qué sé? Inmunológica puede ser, sí. Ajá, o alguna enfermedad, pues
se puede hacer algún falso diagnóstico con alguno de estos síntomas. Así que lo que habla un poco también esta noticia es que confirma que de parte de forense y de los hospitales no se clasifican las muertes de calor por golpes de calor, sino que se clasifican como deshidratación o fallecimiento, ¿verdad? Así que no hay esa identificación. Que es bien importante que entonces se comience a hacer política pública donde se comience a evaluar los efectos del calor en la salud, ¿verdad? Y se tenga más constancia de este problema que va a seguir por delante. Otro asunto es la cuestión, volviendo un poco a lo de las comunidades desventajadas, pues la accesibilidad a la salud, ¿verdad? Es otro elemento importante para resaltar. Puede ser que me esté muriendo en mi casa, pero yo no voy para el hospital porque el plan médico no me va a cubrir, claro, ni me va a sostener. Así que la paso mal en casa, ¿verdad? Y son cositas que no se están tomando en consideración. Y a eso quiero añadirle las cuidadoras, las amas de casa que se pasan todo un día en el hogar cuidando o trabajando y de momento estamos bajo olas de calor. Esto presenta un reto que volvemos a la desigualdad y que se incluye también aspectos de género, porque pues podríamos decir que, ¿verdad?, como estas cuidadoras, amas de casa, pudieran verse más expuestas a sufrir las consecuencias de las olas de calor en nuestro espacio. Así que es complicado. Es retante. Es retante, sí. O sea, más allá de como que políticas públicas, hablarlo y qué sé yo, pues resaltar todas estas situaciones. Y en ese mismo tema tenemos 3 poblaciones que son las más afectadas por el calor. Tenemos las niñas y niños, ¿verdad? Con problemas respiratorios, aumento en casos de asma, mortalidad, ¿verdad? Son las personas que pasan más tiempo al aire libre jugando, así que es un causante grandemente para su salud el estar expuesto al calor. Tenemos las mujeres embarazadas, ¿verdad? Hablando del género, las personas gestantes pues tienen efectos, el calor tiene efectos en partos prematuros, en bajo peso al nacer y mortalidad fetal. En exposiciones, ¿verdad?, en estar bastante expuesta al calor puede causar esto en su salud. Y las personas envejecientes, tanto el niño que tiene un sistema inmunológico que todavía no se ha terminado de desarrollar, y la persona envejeciente que tiene un sistema inmunológico que ya va en decadencia, más todas sus condiciones de salud que pueden exacerbar el Alzheimer, problemas respiratorios, enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares. Así que hay unos efectos bien directos que ya se ha estudiado globalmente sobre el calor en la salud de las personas, que hay algo que no se puede tapar. Sí, y lo tenemos que tener presente en la escala tanto de el desarrollo de política pública como una cuestión social, que creo que es el detalle en una escala más íntima. En ese sentido, pues yo creo que es algo que tenemos que atender. Y también la educación, educarnos en el sentido de, pues, tal vez estas personas que tienen estas condiciones no saben que el calor agrava tu condición. También. Y en ese aspecto, pues prepararnos, prepararla a la familia, a sus cercanos, sus vecinos, de que se puede hacer, ¿verdad?, en estos momentos. Y sobre todo en nuestro contexto particular, de que es verano todo el año. O sea, no es algo que nos afecte exclusivamente en esta temporada, ahora que estamos conversando en verano, pero es que a lo largo de todo el año este efecto se replica. Entonces, pues esto es algo con lo que estamos conviviendo día a día en este país y que es algo que nos afecta en ese sentido en todas estas poblaciones más desventajadas, y el tema de la educación me parece importantísimo. Y hablando de ese tema de la educación, algo que también se pierde de perspectiva es el efecto del calor en la educación de los niños y niñas en la escuela, ¿verdad? Que es un tema importantísimo. Sí. De hecho, hemos visto... Claro, esta es la problemática anual
de todos los veranos. ¿Qué hacer con el calor en las escuelas? Y vemos que año tras año no hay una solución. Y hemos visto hasta manifestaciones de estudiantes exigiendo mejores condiciones y calidad para poder estudiar. De hecho, salió un estudio en el 2024, se llama Percepción del Calor Extremo en Instituciones Educativas de Puerto Rico, llevado a cabo por el Caribbean Collaborative Action Network, que está en la comunidad científica que está trabajando a través del recinto de ciencias médicas sobre el tema del calor. Y son unos resultados bien importantes sobre la educación, como que el 62% de las escuelas que se encuestaron, que fueron a visitar, no tienen aire acondicionado, y de estas el 40% tiene constante pérdida de energía eléctrica, así que mantener el ambiente fresco pues, es sumamente complicado. Y en cuestión de los estudiantes y de las maestras, porque se entrevistaron varias, pues salió que los síntomas más observados en los estudiantes a base del calor extremo es la falta de atención y los mareos, ¿verdad? Y la lista de rango iba de náuseas, mareos, falta de atención, confusión, cansancio y agresividad. Así que hay estudios que están relacionando el calor con la posibilidad de poder de aprendizaje, ¿verdad? Así que si vemos esto de que el estudiante es agresivo, no quiere prestar atención en la clase, pues quizás estos efectos del calor no se están tomando en consideración para determinar, ¿verdad?, qué es lo que está ocurriendo en el salón de clase con el estudiante. Así que investigaciones como esta es muy importante para poder seguir trabajando esa política pública que se necesita para generar mejores condiciones en las escuelas y la educación. Claro, y en ese sentido que mencionas política pública, creo que podemos entonces entrar en el tema de la mitigación, precisamente podemos hablarlo desde política pública o iniciativas más en una escala menor, que son de igual importancia. Así que en ese sentido tú participas de un programa y un proyecto que trabaja sobre la mitigación de este tema. Cuéntanos. Pues mira, el Servicio Forestal Comunitario viene siendo un programa de reforestación urbana, ¿verdad?, y comunitario, por eso le quisimos añadir el nombre a lo de Servicio Forestal, que es una colaboración, como mencioné al principio, entre el Municipio Autónomo de Caguas y la Organización Comunitaria de Uriapie. Así que este proyecto se enfoca en el barrio Pueblo en Caguas y se fundamenta en el concepto de las islas de calor. Por eso es que estamos hablando aquí el día de hoy, ya que nuestro proyecto busca atender el problema de las islas de calor, en este caso en el barrio Pueblo, a través de la reforestación urbana, ¿verdad? Así que nosotros proyectamos la siembra de 400 árboles alrededor del barrio Pueblo. Obviamente sabemos que 400 árboles no son suficientes para disminuir los efectos, pero es una solución, ¿verdad?, encaminada a generar ese cambio necesario. Además de eso, nuestro proyecto contempla la creación de unos viveros comunitarios junto a comunidades del barrio Pueblo en busca de que las comunidades tengan un espacio verde de generación de más plantas y vegetación para sus espacios comunitarios. Siguiendo esa línea, también nos enfocamos en la capacitación y en la educación ambiental, ¿verdad?, dando talleres educativos sobre identificación de aves, identificación de flora y fauna, el tema de las islas de calor, ¿verdad?, hablamos, esa comparación de las islas de calor con la reforestación, así que entendimos que es importante no solamente sembrar un árbol por sembrar, ¿verdad? Hace falta un proceso educativo de por qué es importante esos árboles, cuáles son los beneficios de los árboles en la ciudad y en la casa. Porque la realidad es que tenemos un reto, y es que tú le preguntas a alguien por un árbol que tiene frente a la casa, o si quiere que le siembren un árbol, ay no, eso suelta mucha hoja. Eso es, ¿verdad? El árbol, eso es parte de la vida del árbol. Si tú no quieres que suelte hojas, pues compra una mata plástica en IKEA, ¿verdad? Que entonces eso es parte de ese proceso educativo de por qué es tan necesario los árboles, no descartarlos porque suelta hojas. Y también saber identificar qué tipo de árbol sembrar en cada espacio. Exacto.
Cuando tú conoces lo que tiene, pues entonces lo cuidas mejor, ¿verdad? Puede ser que tú has vivido toda tu vida frente a un bosquecito y no sabes que ese bosquecito está lleno de especies endémicas, ¿verdad? O en peligro de extinción para el país. Y si tú conoces ese conocimiento, pues tú vas a querer cuidar ese espacio, ¿verdad? No vas a dejar que vengan y lo deforesten porque van a meter 4 parques. Sí, es un desarrollo del sentido de pertenencia. Exacto, exacto. Entonces eso es lo que buscamos, cómo generar ese sentido de pertenencia con estas comunidades que estamos trabajando, con capacitaciones directas también a 7 personas de estas comunidades, donde puedan ellos tener conocimiento sobre manejo de equipo, de sierra, ¿verdad? Cuando haya que podar árboles, conocimiento de siembra, de germinación, de manejo del vivero, para que también haya una continuidad de poder facilitar ese intercambio de aprendizaje entre las mismas personas de la comunidad. Y otras cositas importantes de nuestro proyecto es la despavimentación, ¿verdad? La despavimentación viene siendo un concepto que se ha estado trabajando tanto en Europa como en Estados Unidos, en Latinoamérica se ha trabajado, no desconozco si utilizando el mismo término, pero es algo que podemos ver en diferentes países, que es una forma de regenerar el suelo, ¿verdad? O de crear nuevos espacios verdes, y es eliminando cemento, eliminando asfalto. Un espacio, ya sea baldío, o sea un estacionamiento viejo, o un edificio, una estructura en abandono, donde se elimina todo ese cemento, ese asfalto, para acondicionar ese suelo nuevamente y sembrar. Esto ya hay estudios donde se ha comenzado a ver que esto sí funciona y disminuye la temperatura. Y disminuye la temperatura progresivamente. O sea, que obviamente lo que se establece, la siembra que se vaya a sembrar, pues va a ser menos la disminución, pero progresivamente va a seguir aumentando esa disminución de temperatura. Así que nuestro proyecto contempla la creación de espacios de pavimentación, donde se ha estado dialogando ya con el municipio autónomo de Cagua para la utilización de estos públicos, que son espacios, ¿verdad?, en abandono o que ya se declararon y se dejaron como quiera espacios baldíos, pues ver de qué manera se pueden reformular en este proceso. Esto es bien importante porque los espacios de pavimentación disminuyen, como les mencioné, la temperatura de 2 a 3 grados al principio y en aumento, capturan carbono, ¿verdad? Todo ese carbono que se emite, que es el causante del aumento en temperatura y toda la contaminación global, pues esto, mientras tú tienes más espacio de tierra y de vegetación, las plantas tienen la posibilidad de capturar ese carbono que se emite a la atmósfera. La regeneración del suelo y la posibilidad de disminuir la inundación urbana, ¿verdad? Porque tienes un espacio permeable, ya no es impermeable por asfalto cemento, sino que vuelve a la tierra y el agua tiene por dónde infiltrarse, ¿verdad? Tanto así que una investigación que se hizo en Bélgica, la remoción de 6.800 metros cuadrados de cemento puede capturar 1.7 millones de galones de agua. Estás devolviendo 1.7 millones de galones de agua a la tierra donde debería estar. Y no corriendo por una cuneta que no sabemos, ¿verdad?, dónde termina, entonces se procesa. Así que es un proyecto que buscamos generar, ¿verdad?, que resalte esta problemática y mitigar el calor. Para finalizar nuestro programa, nuestra idea siempre partimos desde lo comunitario, así que se estarán redactando unas guías, ¿verdad?, una guía de siembra comunitaria, que esa es para repartir por las comunidades, donde ¿verdad?, se les brinda información de cómo cuidar tu palito, de cómo germinarlo, cómo crear la composta, cómo crear un huerto comunitario, si es tu idea, ¿verdad?, tiene un espacio en la comunidad o en tu patio, pues propiciar eso. Y la guía municipal, ¿verdad?, que viene siendo una guía de cómo ¿cómo se dice?, darle continuidad a este tipo de programas en otros municipios. ¿Verdad? El municipio de Cagua tiene un programa de reforestación, ¿verdad?, con su director de ornato,
Y hay municipios que no tienen ningún tipo de programa o tienen la idea de generar un programa como este, pero no saben cómo hacerlo. Pues la idea es cómo replicar esa posibilidad de qué pasos o qué política pública tienen que estar pendiente, qué reglamentación, cómo generar esa participación comunitaria, ¿verdad?, en el programa. Así que esa es la idea, ¿verdad? Eso es lo final. Pero para nosotros lo más importante ha sido eso, la siembra con la comunidad, ¿verdad? Todos los árboles que hemos sembrado, actualmente tenemos 100 árboles sembrados, han sido con la comunidad y en los espacios que ellas han identificado y en espacios, especies que también ellas han dicho que les interesan. Volviendo a árboles frutales, ¿verdad? Porque se siembran árboles que no nos dan, bueno, todo árbol da fruto, pero que no son comestibles. Que generen sombra, o mira, yo quiero un árbol con florecitas que sea bonito, que atraiga pajaritos, que atraiga polinizadores, pues según lo que hay disponible, pues hacemos ese escogido y lo sembramos. Algo curioso, para cerrar, es que hemos identificado los parques comunales y los parques comunitarios como los espacios propicios para sembrar. Ya que tenemos pistas de caminar, campos de soccer, vacíos, un parcho de rama, que en sí pues también viene siendo una isla de calor, ¿verdad? Porque genera una temperatura inmensa, no tienes cómo balancear ese ecosistema. Así que hemos vuelto a los parques comunitarios en busca de generar eso, la pertenencia del parque, que la comunidad cuide el parque y tenga un espacio más ameno, que puedan ir al mediodía a sentarse bajo un palito en la sombra. Esa es la idea. Y hemos impactado alrededor de 3 parques comunitarios actualmente en el barrio Pueblo. Así que un poco por ahí va el programa de nosotros. Hay un ejemplo también de mitigación ya a nivel de una política pública mucho mayor que a mí me llamó la atención, que en la ciudad de París, que llevan los últimos 10 años más o menos con este plan que se llama el Plan de Desarrollo Urbano Bioclimático de París, y hay algunas características que creo que podemos señalar. Una, la designación de todos los espacios verdes protegidos como santuarios. Aproximadamente 55 hectáreas de nuevos espacios verdes creados en 10 parques, una contribución al objetivo de 300 hectáreas adicionales de espacios verdes abiertos al público, esto en proyección al 2040. En el caso de la despavimentación que mencionabas al principio, para el 2050 la proyección es que el 40% del espacio público de París esté libre de pavimento. Y un censo y protección de sobre 100.000 árboles protegidos situados al borde de las carreteras. Así que esto ejemplifica un poco. Sebastián nos traía una mitigación comunitaria que va también de la mano con el desarrollo de política pública, pero también otros proyectos de política pública a gran escala como este, pues también son posibles aquí. Así que en ese sentido pues presentamos 2 proyectos en 2 escalas distintas que mitigan el mismo efecto y la misma problemática. Y añadiendo a eso, es una cuestión de voluntad, total, de voluntad política, porque los efectos están del calor, ¿verdad? Y las personas o los proyectos o programas que tienen las ideas, las investigaciones están también, pero falta esa voluntad de accionar y accionar correctamente hacia el problema, ¿verdad? Otro caso, ejemplo, en Medellín. Medellín tenía un gran problema de calidad de aire, siendo una de las ciudades más contaminadas en Latinoamérica. Y en el 2016 empezaron su programa de corredores verdes, con una inversión de $16 millones, ¿verdad? Y está la cantidad de árboles sembrados y todo. Crearon 30 corredores verdes y 124 parques verdes también. Esto con la interseccionalidad del transporte público, su geografía espacial, que es montañosa, pues los teleféricos, ¿verdad?, utilizados como transporte público. Así que supieron cómo manejar la situación de una forma ecológica, tanto así que hubo un mejoramiento en la calidad de aire, disminución en las muertes por efectos respiratorios, ¿verdad?, y disminución de temperatura también. Así que es una cuestión de voluntad política, de accionar. Y aquí vemos que en los pasados meses
La voluntad política es ninguna y va direccionada hacia el otro lado completo. Nuevas islas de calor con proyectos como Esencia, Moncayo, islas de calor de lujo, porque están mudándote a un parcho de cemento, a una casa de 3 millones, que lo que va a generar es un calor exorbitante, y la desregulación completa de la permisología y la ordenación territorial del país, ¿verdad? Que es en busca de propiciar el cemento y la siembra de cemento en todas las tierras protegidas. Así que vemos que seguimos para atrás cuando el clima lo que va vamos en el camino contrario. Exacto. Así que sí, va por esa línea. Y por eso la importancia de planificar, ¿verdad? Que tú eres planificador, de planificar con y para las comunidades, porque, ¿verdad? Son las comunidades las que se apropian de sus espacios, pueden defenderlos, pueden reconocer lo que está sucediendo y seguir exigiendo, ¿verdad? Que estas políticas públicas respondan a cada uno de estos espacios, de sus necesidades, como mencionamos, y sobre todo quisiera añadir que esas políticas públicas, como habíamos hablado al inicio, deberían integrar el aspecto de que no suba el precio de estas viviendas, porque bajo el colonialismo no me cabe duda de que de momento se hagan proyectos así de lindos conjunto a la comunidad y de momento pues suba el precio y ya todo el mundo se va a tener que ir porque no pueden pagar. Así que cerraría con eso. Sí, creo que esto es un tema que debemos continuar conversando. Obviamente interceden muchos factores en él, son muchas preocupaciones y sobre todo el tema de que el cambio climático va avanzando en dirección contraria a las políticas públicas que estamos tomando en este país. Y en una cuestión macro, creo que es un problema de país que tenemos que tomar acción sobre ella con urgencia, porque obviamente todo se mueve a que el problema se va a agudizar, nuevas islas de calor. En ese sentido creo que también por eso es importante iniciativas de estudios y muestreos que podamos localizar estos efectos para así saber dónde están y cómo mitigarlos, pero claro que la política pública funcione también en relación a esto, y eso es un ejercicio que nos toca a todas. Así que en ese sentido es algo que creo que tenemos que seguir conversando y seguir planteando para poder mitigar este problema a gran escala, pero también las escalas más pequeñas con importantísimo destaque, que también es una manera de resistir y de lucha en este país que todo pinta con poca esperanza. Pero este tipo de iniciativas son las que precisamente nos permiten soñar un país mejor y luchar por él también. Así que Seba, gracias, te agradecemos por estar acá con nosotros. Quiero cerrar con una cita de la geógrafa Catherine McKittrick, que dice: la geografía no es segura e inamovible. Nosotras producimos el espacio, producimos sus significados y trabajamos muy duro para hacer de la geografía lo que es. Esto es Detrás del Mapa.